Antes de empezar con nuestra charla del día de hoy, quiero contarles una historia muy pequeña, pero que creo que tiene que ver mucho con todos nosotros. El día viernes es el día libre que yo tengo y lo dedico como para descansar y hacer ejercicio y me levanté y iba a ir a andar en bici, la llanta de la bici estaba estallada, yo no sé cambiar llantas. Fui por el barrio a ver quién me podía ayudar, me inflaron la bici, me fui a andar en bici y a los 3 minutos otra vez la llanta estaba baja, tuve que devolverme, no pude andar en bici. Tuve que irme rapidísimo por mi hija al kinder y llevé a mi hija a jugar con una amiguita y en la casa de la amiguita el anfitrión estaba muy ocupado, no pudo estar mucho tiempo conmigo y fue un poco frustrante el tiempo. Llegué a la casa y estaba muy frustrado, tuve una discusión con mi esposa y traté después como de hacer las cosas bien y de preparar la comida y bueno, me dormí. Hoy amanecí con dolor de cabeza y han sido días difíciles. En los últimos 2 días no han sido difíciles en que ha habido un gran problema, un gran obstáculo en mi vida, sino que no he estado del mejor genio. Y hoy venía para la viña y venía orando y solo le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdón por mis chichas, perdón por mis arrebatos de ira, perdón por no ser agradecido. Y sentí el perdón de Dios. Y yo quiero, antes de empezar la charla de hoy, recordarles a todas las personas que están viendo, algunas que están acá, que por eso es que es tan increíble el regalo de la gracia. Porque solo se necesita un corazón arrepentido, solo se necesita un corazón que diga, Dios, quiero cambiar mis caminos, quiero que seas tú el que guíes mi vida. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pusiéramos nuestros pecados a Él y recibiéramos la vida que Él nos da. Y yo no sé con qué estemos luchando, no sé de qué tengamos que pedir perdón, pero Dios nos va a perdonar. Dice que Él es fiel y justo para perdonarlos y llevarnos por el camino correcto. Entonces ahora siento menos culpa porque sé que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para mí y con esa autoridad me pongo delante de ustedes. Entonces vamos a orar para empezar nuestra cuarta charla sobre las bienaventuranzas, nuestra quinta o sexta charla sobre el Sermón del Monte, no estoy tan seguro. Señor, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que tu palabra salga de mí como una espada de 2 filos, Señor, que tu palabra salga de mí como un haz de luz y que alumbre a todo nuestro alrededor y alumbre el camino de nuestra vida para tenerte presente en todas nuestras sendas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que son dichosos y bienaventurados, que son aprobados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y hoy nos acercamos a ti con intensidad, nos acercamos a ti con hambre y te pedimos que nos sacies. Te ponemos esta charla en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el momento, yo no sé si ustedes recuerdan bien, al iniciar esta serie hablamos de que las bienaventuranzas son 8 es interesante porque al igual que los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan sobre nuestra relación con Dios y los últimos 6 hablan de nuestra relación con las demás personas. Las bienaventuranzas son parecidas. Las primeras 4 bienaventuranzas hablan de nuestra relación interna, de nuestra relación en piedad con Dios, y las segundas 4 hablan de cómo eso se refleja y se traduce con los demás. Y hoy estamos en nuestra cuarta bienaventuranza. Todas han venido hablando mucho de humildad y sabemos que la humildad es como la sombrilla de las bienaventuranzas. Recordamos que la primera dijo que dichosos son los pobres en espíritu, después la segunda nos dijo que dichosos son los que lloran y la tercera nos dijo de que dichosos son los humildes. Y la bienaventuranza que nos toca el día de hoy, si quieren abrir sus Biblias, está en Mateo 5:6 y dice así. Mateo 5:6 dice, si es que es Mateo, no Marcos. Mateo 5:6 dice así: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Y es interesante porque si ustedes se ponen a pensar, sigue hablando sobre una actitud interna. Dice, dichosos los que tienen hambre y los que tienen sed. Es algo que tengo aquí adentro, pero dice los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces el hecho de que sea hambre y sed de justicia me mueve un poco más hacia afuera. Ya es una bienaventuranza casi de transición, no solo de mis sentimientos y mi relación con Dios, sino de mis sentimientos, mi relación con Dios y cómo se va traduciéndose en los demás, porque la justicia tiene que ver no solo con mi posición delante de Dios, sino con mi posición delante de la sociedad y los que están a mi alrededor. Entonces es interesante porque nuestra cuarta bienaventuranza, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ya empieza una transición entre nuestro corazón y cómo nos llevamos con las demás personas. Si pensamos dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, estamos pensando en justificación, porque son dichosos los que tienen hambre y sed de Dios. Pero también estamos hablando en santificación, porque son dichosos los que quieren hacer justicia. Entonces empiezo la charla de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? ¿Tiene usted un intenso sentimiento en su alma y en su corazón por alinear su voluntad con la voluntad de su Creador? Porque eso es justicia. Justicia es cuando nuestras vidas somos justos, cuando nuestras vidas se alinean con la voluntad de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es justicia. La pregunta es que si hay un deseo intenso en mi vida de justicia, de liberarme del pecado que me desalinea con la voluntad de Dios y de estar en el lugar que tengo que estar. Hay ese deseo, Rodrigo, de estar alineado con la voluntad de Dios. Y yo quisiera hacer un énfasis en las palabras que se utilizan. Son palabras muy descriptivas. Dichosos, bienaventurados los que tienen hambre. Es una palabra una de las que más uso en mi diccionario. Hambre y sed de justicia. Y tal vez, no sé si ustedes son muy angurrientos, ya tienen hambre a las 5:40, pero la gente que está escuchando este mensaje entiende perfectamente bien por qué Jesús habla de hambre y de sed, porque en aquellos tiempos el hambre y la sed era algo diario, no solo porque la gente no tenía recursos y tenía hambre, sino porque también la gente se tenía que transportar muchísimo caminando millas de millas de millas, entonces constantemente estaban propensos a la deshidratación, constantemente podían sentir sed, constantemente podían sentir hambre. Entonces Jesús, sabiendo que estas personas, estas dos palabras les sonaba y les retumbaba, les dicen, dichosos los que tienen esa hambre y esa sed por la justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed. Y siempre tienen hambre y sed, podríamos leerlo, porque serán saciados. Y el rey David nos habla muchísimo de esto, ¿verdad? Hoy mismo les leí al principio de nuestra celebración, cómo él dice, te busco intensamente, oh Dios. Vean el hambre que tiene el rey David de Dios en el Salmo 67:1. El Salmo 67:1 dice lo siguiente. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el 17:15 dice así. Pero yo en justicia completaré tu rostro, me bastaré con verte cuando despierte. Creo que se me invirtieron ahí los versículos, no entiendo por qué dice que así, pero el Salmo 67 habla de tener sed y de estarse muriendo como un ciervo que brama en el desierto. No sé si es el 67, pero el 67 dice, Dios no tengas compasión, Dios ten compasión y bendícenos, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Sí, efectivamente, quiero que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Quiero alegrarme de júbilo de verte y entonces la tierra dará su fruto. Dios, bendícenos. Entonces es un deseo del rey David de tener una experiencia con Dios, de tener hambre,
del hambre que tiene por Dios. Dice, así como un ciervo brama en el desierto, así te busca, oh Dios, mi alma. Entonces la pregunta es si nuestra alma está buscando a Dios de esta manera. Y hoy Dios nos llama preguntándonos esto. Se me vino un ejemplo. Yo no soy una persona que tiene la oportunidad, a veces, por circunstancias, en un año he podido viajar varias veces fuera del país, en avión, montarse en avión. Pero obviamente ya llevo varios años sin montarme en un avión por todo lo del COVID. Pero me acuerdo que cuando me montaba en un avión y me iba una semana a alguna conferencia o alguna reunión que tuviera que tener en algún país, extrañaba mucho a mi hija, porque mi hija está en crecimiento y tal vez ahora ya a los 5 años está cambiando muchas cosas, pero sobre todo del año a los 3 años o a los 4 años, cambiaba diariamente. Entonces me daban demasiadas ganas de verla, y entonces cuando estaba 3 o 4 días fuera de la casa, o 5 días o una semana, me entraba como esta hambre y sed, este anhelo de ver a mi mujer y de ver a mi otra mujercita también, ¿verdad? De ver a mis 2 mujeres. Y uno llega a la casa y uno dice, y qué ganas de verlos, y si les recogen en el aeropuerto, que usualmente a mí no me recogen en el aeropuerto, me dice agarre taxi y llega a la casa, pero es lindísimo cuando uno las ve. Y mi pregunta para ustedes, que tiene que ver con el hambre y sed que debemos de tener por Dios, es si a ustedes les pasa como a mí, que después de volver y estar con mi mujer y con mi hija varios días, me acostumbro a su presencia y ya no tengo tanta hambre y sed, y ya no estoy tan claro de lo mucho que las quiero y lo mucho que las valoro, y ya no estoy tan agradecido de su presencia. Y creo que eso nos puede pasar con Dios. Y es mi deber preguntarle a usted hoy otra vez, como me lo pregunto a mí, en qué situación me encuentro con Dios. Y si me encuentro buscando a Jesucristo con intensidad, con hambre y sed, o estoy en una situación de costumbre. Llevo caminando con el Señor 3 meses, llevo caminando con el Señor 40 años, pero no estoy agradecido de mi caminar con Él, no estoy tan intenso con mis sentimientos y mi búsqueda de Él. Cuando yo estaba en la universidad, era muy intencional de rodearme de los nerdillos de la universidad para aprender de ellos, porque yo estudié en un seminario, entonces muchas personas son personas muy profundas espiritualmente. Entonces me acuerdo que había un tal Colin que era mucho más joven que yo, que era un hombre de Dios. Había un tal Paul que también era un hombre de Dios, era como Juan el Bautista. Y había uno que le llamábamos Reed Plummer se llamaba él, y también estudiaba las escrituras profundamente. Y resulta que estos 3 amigos me invitaron a un estudio de Biblia que tenían de los profetas menores, o sea, de todos esos libritos después de los profetas mayores, que algunos de ustedes ni siquiera saben que existen, o algunos no sabemos ni cómo pronunciar los nombres, ¿verdad? O Abías, vean, se me olvidaron a mí todos y me dio un solo tiro también. Y Amos, todos esos, Sofonías, y me invitaron a un estudio de Biblia que tenían de los profetas menores los sábados a las 7 de la mañana. Y me acuerdo que yo dije que sí, y yo los sábados me levantaba a las 6 de la mañana a estudiar los profetas menores, lo que decía Lutero de los profetas menores, para llegar un poquito preparado al estudio de Biblia que tenía con Colin, con Reed y con Paul. Y se me pegaba la pasión de ellos. Ellos querían, era difícil entrarle a los profetas menores y más difícil entrarle un sábado en la mañana, pero las ganas con que ellos llegaban ahí, las ganas con que llegaban preparados, se me quedaba a mí, y yo seguía entonces más bien nutriendo esa hambre y esa sed por Dios. Y es que el hambre y la sed se nutre. De hecho, los nutricionistas le recomiendan a uno, para bajar de peso, para no dejar de comer, sino comer diferente, pero comer más a menudo, porque el comer hace que el metabolismo se intensifique y que todo empiece a funcionar de una manera más fluida. Y así es con Dios. Mientras más hambre y mientras más sed mostremos por conocerle a Él, más hambre y más sed vamos a tener. Entonces mi pregunta principal hasta el momento es esa: ¿cómo está su hambre y sed por Dios, por la justicia?
Y quiero que ahora dediquemos esta media hora que nos queda para estudiar, para entender bien a qué se refiere tener hambre y sed de justicia. Vamos a ver la definición, una definición de justicia que nos da el diccionario, y vamos de ahí entender qué es justicia, y después vamos a terminar con qué es verse saciado. Entonces, quiero que vean la definición de justicia, se las voy a proyectar. Definición de justicia: es el principio. Ven qué interesante que esto viene del diccionario. Son personas que ni siquiera son creyentes, pero mucha gente se hace de los ojos cerrados. Dice que la justicia para el diccionario, uno de los diccionarios más respetados, no recuerdo el nombre, es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. O sea, el primer punto de la justicia es respetar la verdad. Y el segundo punto es darle a cada uno lo que le corresponde. Vamos a tomar esa definición y vamos a estudiar cada parte de esa definición. La primera definición es que tengamos hambre y sed de justicia. Y entonces eso significa que tengamos hambre y sed de la verdad, de que se diga la verdad, de que se hable la verdad, y que tengamos hambre y sed de justicia. Y la segunda parte significa hambre y sed de que cada uno obtenga lo que le corresponde. Entonces vamos a la primera parte. Tengamos hambre y sed de justicia. Justicia A es hambre y sed de la verdad. Y obvio que cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando de lo que es contrario a la mentira. Tener hambre y sed de justicia es tener ganas de que lo que está doblado se alinee. Tener hambre y sed de justicia por la verdad es que lo que esté escondido salga a la luz y todo mundo lo conozca. Es que haya ética, es que haya integridad. Esto me hizo recordar un error que cometí hace años. Un ciclista me prestó sus anteojos para ver si yo se los iba a comprar cuando yo andaba en bici. Yo andaba en bici hace mucho tiempo, unos 12 años o 14 años, hice un poquito de triatlón. Entonces él me prestó los anteojos y no me gustaron, y además me parecían muy caros, entonces los guardé en mi closet. Y nunca llamé a este muchacho, y yo siempre estuve tentado en agarrar los anteojos y utilizarlos, pero Dios me decía: ¿cómo vas a agarrar los anteojos si ni siquiera son tuyos? ¿Por qué no lo llamas y le devolvés los anteojos? Y nunca lo hice, y un día me lo topé en la calle y adivinen qué, me pidió los anteojos. Y yo, con la pena más grande del mundo, le dije: vos no me vas a creer, pero yo no he utilizado tus anteojos en estos 8 años que los tengo, no los he utilizado ni una sola vez. Te prometo que te los voy a devolver. Y se los devolví como los días siguientes. Eso podríamos decir que es tener hambre y sed de justicia A, que es la verdad. Es que la verdad salga, que la verdad se salga con la suya, que lo que está crooked, que lo que está doblado se alinee. Eso es tener hambre por la verdad, que no haya engaños a nuestro alrededor, sino que la verdad salga. Que los hijos de Dios queramos que se dé lo verdadero, lo que no está oculto, lo que trae luz. Está relacionado también con la verdad de la Biblia. Tener hambre y sed de justicia. La primera definición que dimos es de hambre y sed por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la Biblia. Tener hambre y sed de la Biblia. Tener hambre y sed del mensaje que hay aquí. Tener hambre y sed de que Jesucristo sea exaltado, porque esa es la verdad. Tener hambre y sed de que la gente vea la realidad del mundo a través de cómo esta verdad lo ve. Eso es tener hambre y sed de verdad. Eso es tener hambre y sed de justicia. De hecho, Juan 14:8, vean lo que nos dice acerca del Espíritu Santo. No, esto es antes. Dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y entonces Jesús le dice: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Esa es la verdad, que Jesús y el Padre son unos. Entonces la pregunta es si en nuestra vida hay hambre y sed de que la gente sepa que Jesucristo y el Padre son unos. Son uno.
Eso es la verdad más grande de la Biblia, que Jesucristo es Dios. Pero también son preguntas como habla el libro de Proverbios, que haya balanza, pesas y balanzas claras, que simplemente haya verdad en nuestras vidas. Vean lo que dice Juan 14, del 16 al 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, al Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y ahí acaba. Les ayudará a llegar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo se nos ha dado para nosotros llegar a concluir las cosas que Dios quiere que concluyamos. Entonces la pregunta es si en nuestra vida hay sed y hay hambre por concluir lo que Dios concluye. Por tener la misma línea de pensamiento de Dios, o más bien somos rebeldes. Somos personas que tenemos hambre y sed de que la verdad de Dios permanezca. O cuando escuchamos a alguien que va en contra de la verdad de Dios, ni siquiera nos mueve ninguna fibra de nuestro cuerpo. Y yo me puse a pensar y quería hacerles una pregunta vacilona y que me la hago a mí también. ¿En cuántas caminatas, en cuántas manifestaciones en contra del aborto hemos participado? Yo no he participado en ninguna. No estoy diciendo que salga en la Biblia, que sea algo, un mandato de Dios. ¿En cuántas caminatas y en cuántas protestas en contra del divorcio hemos sido parte? ¿Cuántas veces hemos puesto en nuestras redes sociales que Jesucristo es el Señor y aquel que no ponga su fe en Él no podrá ser salvo? ¿Verdad? Son simplemente, y mis ganas no es de pelear, por supuesto, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Pero lo que les quiero preguntar es que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, el primer componente de la justicia es tener hambre y sed de la verdad. Y entonces nos molestaría que la gente crea una mentira. Nos molestaría no andar, como dijo ahora Checho, conociendo y experimentando esto de primera mano. Seríamos súper apasionados de que Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios, por la pureza, por la claridad de las cosas, para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Saben las personas de a mi alrededor hacia dónde vamos. Tengo ese fervor de que la gente lo conozca. Vibro y por eso, vibro por la verdad. O me da más o menos. ¿Verdad? Tampoco hay que ser sapo, ¿verdad? Que alguien dice, ¿y cómo quedó esa prisa? 2-1. No, mentira, 3-1. Pero de alguna otra manera llévense esa idea. Es esa idea de que así como Dios quiere que haya cuentas claras y que las cosas estén claras y justas, nosotros también, porque estamos conociendo el corazón de Dios y nuestro corazón se está pareciendo al de Dios. Una vez he contado esta historia varias veces porque me tocó mucho. Yo era chiquitillo, yo tenía unos 10 años y mi tía se casó con un cafetalero y la boda estaba lleno de cafetaleros que tenían mucho dinero. Cuando yo tenía 10 años, los cafetaleros tenían mucho dinero, para los que se ubican, ¿verdad? Y resulta que mi abuelo era un periodista bastante conocido y bastante buscador de la verdad. Entonces de vez en cuando escribía algo en un periódico o decía algo en la televisión que se ganaba algunos enemigos. Y resulta que estuvimos en esa boda y el dueño del cafetal y el dueño de la hacienda donde se hizo la boda llevó a mi abuelo y le enseñó la hacienda y lo trató con mucha dignidad y con mucho cariño y con mucho amor y lo honró. Y mi abuelo, muy agradecido, la pasó muy bonito con ellos y se fue mi abuelo temprano de la fiesta. Y quedaron ahí en una mesa mi papá, mi mamá, mi tía que se casó y este señor dueño de la hacienda. Y este señor dueño de la hacienda no sabía que mi papá estaba en la mesa. Y entonces empezó a hablar pestes de mi abuelo. Y mi papá se levantó de una manera bastante fuerte y bastante evidenciando no era ira, pero que estaba muy molesto por la hipocresía de ese hombre.
y le hizo ver que lo que estaba haciendo estaba muy mal, porque antes, cuando estaba mi abuelo, estaba diciendo y actuando de cierta manera, pero ahora no. Y mi papá nos dijo: chiquitos, nos vamos. Y mi mamá, en la boda de su hermana, ni siquiera le dijo a mi papá: no, 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 quedémonos una piecita más. Mi mamá me dijo: sí, aquí es, vámonos. Porque habían violado la integridad de mi abuelo, la integridad de mi papá, habían violado la confianza. Era horrible lo que había pasado. Y yo me pregunto, ¿será que a mí me duele y será que a la gente de mi comunidad le duele cuando se hablan cosas que no son verdad de nuestro Dios? ¿O nos da igual? Si a mi papá le molestó de su padre, ¿cuánto más nos debería molestar de nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? La persona que más ha mostrado cariño y aprecio por nosotros. Mostramos nosotros el mismo cariño y aprecio por Él. Imagínense el orgullo de Dios cuando nosotros queremos ser claros sobre la verdad. Dichosos, dichosos los hambrientos y los sedientos por la justicia, que justicia es verdad. Y la segunda parte de la justicia, habíamos dicho que era verdad, y darle a cada uno lo que merece. Y ahora vamos a ver si tenemos hambre y sed de eso. Es aprobado y dichoso el Hijo de Dios que tiene un llamado fuerte por la justicia, para que cada uno reciba sus derechos, para que cada uno tenga igualdad de condiciones y ayudas. O sea que es dichoso el hombre que siente el dolor del hambre y de la pobreza en el mundo. Es dichoso el hombre que siente el dolor de la prostitución, el dolor del tráfico de personas, el dolor de un niño que crece sin padre. Esa persona es dichosa porque tiene un sentido de justicia. Eso es lo que le duele a Dios. ¿Te duele cuando alguien te cuenta que está enredado en pornografía? O para vos es simplemente un problema que esa persona tiene que manejar. De eso nos está hablando querer tener hambre y sed de justicia, porque la justicia no solo habla de la verdad, sino que cada uno tenga lo que se merece. Y entonces uno pensaría, ¿por qué esta persona puede salir adelante y por qué esta no? ¿Por qué esta persona está tan trabada en estos obstáculos de su vida y esta no? Qué dicha que todos salgamos adelante. Esa es la comida que Jesús tenía, que sus amigos no sabían. Y es interesante porque cuando nosotros empezamos a leer de manera cronológica la vida de Jesús, Jesús empieza a luchar por la justicia desde el puro principio. Jesús es tentado en el desierto, sale de la tentación del desierto. La primera sinagoga donde lee el rollo es Isaías. Es un rollo totalmente revolucionario en contra de los abusos, a favor de la justicia. Véanlo como lo lee él en Lucas 4, el 14 al 19. Estas son una de las primeras cosas que Jesús hace. Después de sanar leprosos, después de ayudar a los pobres, después de sacarle demonios a los endemoniados, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. O sea, yo me preocupo por los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, por los que están encerrados, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y además, obviamente, de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, abajito estaba traer justicia, traer igualdad para todos, que los ciegos puedan ver, que los que están pobres no sean tan pobres, que los que están cautivos puedan ser libres. Estaba en un Jesús. Claro, hay muchas personas que han agarrado esto y lo han sobre revolucionado y dicen que a esto vino Jesús, pero no entiendo cómo uno va a ser libre si sus pecados no son perdonados. Esa es nuestra necesidad número uno. Pero después Jesús quiere que su pueblo saque de la cautividad
a los que están presos, que su pueblo sane a los que no están sanos. No sé si ustedes sabían, los cristianos fueron los que hicieron las mejores universidades, las empezaron ellos. Los cristianos fueron los que empezaron los hospitales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era dichoso y bienaventurado el que tiene hambre y sed de darle a cada quien lo que se merece, de hacer justicia. Y se me vino la historia de Zaqueo. Qué historia más linda de hacer justicia. Zaqueo, dicen que era chiquitín, estaba en un árbol viendo cómo entraba el Señor al pueblo. El Señor le dice: voy a comer en tu casa. Zaqueo le había robado el dinero a muchas personas. Zaqueo recibe a Jesús en su casa, y al recibir la gracia de Jesús, Zaqueo dice: yo quiero darle a cada uno lo que se merece. Y Señor, voy a devolver todo el dinero que he robado y más. ¿Eso es Jesús trayendo justicia o no? Es Jesús trayendo a familias, devolviéndole el dinero gracias a la gracia que Jesús había depositado en Zaqueo. Zaqueo empieza a devolverle a cada quien lo que se merece. Y es que la fe hace que cada quien tenga lo que se merece, porque nosotros empezamos a buscar la justicia. La viña se ha caracterizado por buscar justicia. El fundador de esta comunidad, una de las primeras cosas que hizo fue fundar una organización para darle oportunidad de educación a niños. Una muchacha de esta, que ya no está muchacha, ya va a tener su segundo hijo de esta organización, de esta comunidad, fundó una organización en el barrio Los Anonos que lo que hace es traer justicia a ese barrio, darle a cada uno educación, darle a uno habilidades para que salga adelante y tenga la misma capacidad de los demás. Eso es lo que hace la Iglesia de Jesucristo después de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Después de traer la gracia de Dios, hacemos justicia, y que cada uno tenga oportunidades y que cada uno tenga lo que se merece. Eso es lo que leemos en Hechos 2 del 42 al 45. Es la filosofía que se tiene desde el principio. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y vean estos: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. El Señor les enseñó que dichoso es el que tiene hambre y sed de tener todo en común con los demás, de vender sus propiedades, de vender lo necesario para que otros salgan adelante. La pregunta es si nosotros aquí en la Viña Escazú tenemos el mismo espíritu. Es bonito porque les puedo decir que en estos tiempos difíciles he visto cómo algunas personas de nuestra comunidad se han levantado y han ayudado. En el caso bueno, no voy a decir casos específicos, pero ha habido muchos casos donde yo he visto recoger miles de dólares en mis narices. Claro, es fácil verlo enfrente de mis narices, pero cómo la iglesia se mueve como se debería de mover. Hoy llegó un mensaje a mi teléfono, que llegan siempre, porque yo tengo el privilegio de ser uno de los líderes de esta comunidad, y me dijeron: no tengo dinero para mi hija, hoy cumple 15 años y está en Venezuela y quería mandarle un regalo, y yo le tengo que dar $40 al mes para que ella viva, y llevo 3 meses sin podérselos dar y estoy muy triste. Y yo me puedo quedar con esa información, o yo puedo ver qué hago, cómo yo la resuelvo y cómo la podemos resolver entre todos. Porque nosotros tenemos hambre y sed de hacer justicia. Nosotros no botamos empanadas, si lo queremos poner de otra manera. Nosotros las multiplicamos. El trabajo de la Viña Escazú, después de extender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es extender los recursos de cada uno, para que no muchos se hagan ricos y otros sean pobres, sino para que todos vayamos juntos como un pueblo caminando. Parezco un político, ¿verdad? Resulta que Jesucristo fue el que lo inventó esto desde hace muchísimo tiempo. Que haya justicia. Vean cómo lo dice 1 Pedro 2:24.
Él mismo, Cristo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. O sea, vivamos para defender la verdad y vivamos para que cada uno tenga lo que cada uno se merece. Y Cristo murió para que nosotros muramos y ya no vivamos para sí mismos, sino para la justicia. Tengamos hambre y sed de justicia, de defender la verdad y de darle a cada quien lo que se merece. Por sus heridas ustedes han sido sanos. Entonces, uno de los propósitos de que yo reciba el Espíritu Santo en mi corazón es para que yo muera mis deseos y ayude a mi Señor a traer justicia al cielo, al mundo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo les daré el poder para que lo hagan. Y vean aquí la justicia. Jesús nunca dijo vaya y hagan discípulos en Estados Unidos, en América, en Europa. Dijo a todas las naciones. En el corazón de nuestro Dios se quiere que todos lo conozcan por igual. Y si no todos lo conocen por igual, no hay justicia. Entonces las misiones son justas. Las misiones tienen una cama de justicia y es porque queremos que todos tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido. Eso es lo que nos debería mover hacia adelante. Hay un libro que llegó a mi oficina, no sé cómo, que tiene el mejor título que he visto nunca en un libro. Y los que no saben hablar inglés muy bien se lo pierden porque es en inglés que suena muy bien. Y es un libro sobre los derechos de los niños y se llama Too Small to Ignore. Muy pequeños para ser ignorados. Me parece un libro lindísimo, ¿verdad? Porque si alguien es pequeño fácilmente podría ser ignorado, pero más bien entonces es como la antítesis. Lo que está diciendo es que son demasiado preciosos, demasiado pequeños para ser ignorados, y son demasiados pequeños, demasiados preciosos los niños y los pobres del mundo para que nosotros los ignoremos. El otro día fui a la casa de un amigo que está muy interesado en ser misionero. Es alguien normal, igual que usted y yo, se levanta, trabaja de 8 a 5, pero Dios tiene eso en su corazón y me dijo, Rodri, voy a vender el carro. Y le dije, ¿y por qué? Él tiene un Elantra, un Hyundai de esos bonitos bajos. Y me hace, porque quiero tener un carro alto para cuando yo vaya a visitar a los indígenas, no tener tanto problema y de andar pidiendo carros. Y quiero tener un carro que no me dé problema y que yo me pueda agilizar y mover bien de aquí para allá. Y a mí eso me tocó el corazón, porque dije, este es un mae que tiene hambre y sed de hacer justicia. Quiere un carro adecuado para hacer justicia. Él quiere poner su vida de cierta manera para que su vida sirva para la justicia. Y entonces esa es la pregunta de nosotros. ¿Está nuestra vida acomodada de tal manera de que rápidamente yo puedo defender la verdad y de que rápidamente le puedo dar a cada uno lo que merece? El otro día estaba hablando con mi esposa, que es mucho más inteligente que yo en ciertas cosas, sobre todo en cosas de números, y le dije, Luciana, y si nos entra esta platilla, podríamos regalarla y podríamos ayudar a los pobres. Y me hace Luciana, sí, pero también podríamos agarrar una parte de esta platilla y ponerla a trabajar, y que toda la plata quede constantemente, seguirla dando, y que esa plata esté dando siempre a la gente que necesita. Y yo dije, verá, es inteligente esta mujer. Pero lo otro que pensé fue, qué chivo acomodar nuestras vidas para la justicia. Estos ahorros van a dar esto para los pobres de Talamanca, pero estos ahorros van a dar para la viña, pero la venta de este carro va a ser para la educación de estos otros, o para ayudarle a un pastor de San Ramón o de Escazú, o a la viña Escazú, no sé. Pero que nuestra vida sea de hambre y de sed de hacer justicia, y la justicia es de levantar la verdad de Cristo y darle oportunidades a las personas, las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Y me gustó este quote que encontré,
que dice es imposible alcanzar la perfección, pero si nos esforzamos en alcanzarla, lograremos la excelencia. Y yo sé que es como no viene de la Biblia, pero me gusta mucho porque yo sé que al igual que yo, posiblemente muchos de ustedes ven las cifras mundiales de pobreza y ahora con el COVID. Y vemos las cifras de las personas que no conocen del Señor, y vemos las cifras del PANI, y vemos las cifras de los abusos sexuales, y nosotros decimos, ¿qué voy a hacer yo ante esto? Digamos, ¿qué diferencia? Yo puedo tener mucha hambre y sed de justicia, pero ¿qué diferencia puedo hacer yo? Y en este quote, que lo podemos poner otra vez, viene la respuesta. Yo no voy a lograr perfeccionar, yo no voy a lograr resolver la situación, pero si yo adquiero un compromiso y me esfuerzo, algo voy a lograr. Sí se va a lograr hacer algo. Entonces, si la Viña Escazú hoy decide empezar a vivir para hacer justicia, se va a hacer justicia y vamos a poder darle esos $40 a este venezolano para que los mande al mes, o le vamos a poder ayudar a las personas que no tienen estas oportunidades en estos momentos, o vamos a poder darle educación a alguien que no tenía oportunidad para educación. Pero de verdad nosotros podemos hacer algo. Por eso es que el Señor nos lo dice, no se los digo yo. Dichoso y bienaventurado el que tenga hambre, el que tenga un anhelo, el que constantemente quiera refrescar su vida para hacer justicia, para levantar la verdad de Cristo y para darle a los que no tienen algo de lo que no tienen. Esto es lindo porque esto es lo que le dice Jesús a sus discípulos cuando llegan ellos desde el pueblo de Samaria. Y le dicen que qué estaba haciendo cuando estaba hablando y dándole dignidad y amor a la prostituta. Vean Juan 4, 30 al 34. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Y vean lo que les dice Jesús. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos, ¿verdad? ¿Tendrá un sanguchillo ahí guardado? ¿Será eso lo que quiere decir? Y Jesús les dice, no, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Hay un alimento diferente al físico y es el alimento de hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Saben cómo se llama hacer la voluntad de Dios en la tierra? Justicia. Hacer justicia en nuestro día a día nos da alimento espiritual. No solo se trata de leer nuestras Biblias, sino se trata de ponerlas en acción. Eso es alimento verdadero, ese es el alimento que viene del Padre. La pregunta es si nuestra comunidad está comiendo y si nuestra comunidad tiene hambre y sed de esto. Vean lo que dice Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Y por qué me gusta cerrar esta parte? Y ya vamos a concluir con esto. Porque es muy importante traer justicia, es muy importante quitar esas cifras de pobreza y de abuso que hay en el mundo. Pero lo que más necesita la gente es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, porque usted puede ser pobre, pero si tiene a Jesús es rico. Entonces asegurémonos de que vamos a traer justicia, que la justicia es la suma de dos cosas, es la verdad del evangelio y la oportunidad para todas las personas. Ahora termina nuestra bienaventuranza de la siguiente manera. Recordemos que estamos en Mateo 5:6. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que hemos finalizado con todo eso. Creo que tenemos claro qué significa tener hambre y sed de Dios, qué significa tener hambre y sed de justicia, qué significa hacer justicia, pero después dice, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y aquí lo que quiero dejarles claro es que hay como 2 o 3 niveles de saciarse. La primera es, dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de Dios, porque inmediatamente serán saciados.
Si usted tiene hambre y sed de Jesucristo, usted será saciado inmediatamente. Si usted le abre el corazón a Jesús, usted será saciado inmediatamente. Usted no tiene que esperar nada, usted será saciado, será perdonado de sus pecados, el Espíritu Santo de Dios se le entregará y usted podrá caminar en paz con su Dios. Ese es el primer nivel de ser saciado. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y muchos de nosotros hemos sido saciados. Vean lo que dice, pero después vean lo que dice el Salmo 107:9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Vamos a ser saciados cada vez que vengamos donde Él. Cuando en el último día de la fiesta en el templo, en Juan 7, Jesús se levanta y dice: el que tenga sed, que venga a mí, y yo le daré de beber agua, y dentro de sí brotarán ríos de agua viva. Si usted tiene sed y usted viene a Jesús, será saciado. Pero la idea, mientras vivimos en este mundo de pecado, es que venga y sea saciado, y venga y sea saciado, y venga y sea saciado, porque lastimosamente el mundo en que vivimos hace que nuestra guarnición espiritual sea como comer cantonés, ¿verdad? Que llena por media hora o una hora, pero después vas a tener mucha hambre. La idea es estar viniendo donde Jesús. Esa es la primera parte de saciarse, pero hay una segunda parte. Dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado en la vida venidera para siempre. Cuando usted esté en el cielo, usted no va a tener ninguna necesidad. Dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, por la verdad de Dios, por la justicia de Dios, porque eventualmente cuando llegue la presencia de Dios no le hará falta nada. ¿No se han puesto a pensar alguna vez cómo la palabra de Dios habla de que las bodas del Cordero, de que el cielo va a ser como una boda o como un banquete? Vamos a comer y vamos a deleitarnos y no nos va a faltar absolutamente nada. El que pone su fe en Jesucristo eventualmente no solo será saciado aquí por partes y a cada rato, sino que será saciado completamente en la esperanza eterna. Vean lo que dice. No tengo aquí el salmo, pero hay un salmo que habla del cielo como una boda, como un lugar donde vamos a comer y vamos a beber y nos vamos a deleitar. Isaías 55, 1 y 2 dice: no coman lo que no los va a saciar. Vengan donde mí, compren leche y compren miel y sin pago alguno, y yo los voy a satisfacer. Si usted tiene hambre y si usted tiene sed de justicia, el único que lo puede satisfacer es el Señor. Y quiero cerrar con una frase del famoso Bernard de Clairvaux, o no sé cómo se pronuncia, es en francés, que escribió este poema. Te comemos, oh Dios, pan vivo, pero anhelamos seguir comiendo. Tomamos de ti, oh Dios, la fuente principal, y nuestras almas siguen sedientas de que las llenes. Es hermoso, ¿verdad? Porque se siente el hambre, se siente la sed de este hombre. Dice: te comemos a ti, oh Dios, pan vivo, pero comerte nos dan ganas de comer más. Y te tomamos a ti, la fuente principal, pero tomar de ti hace que nuestras almas tengan más sed. Pero eso es por un tiempo. Porque si perseveramos en la fe, va a haber un día en que estemos delante de Dios y vamos a tener hambre y sed y vamos a ser saciados perfectamente para siempre. Entonces, dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú sacias nuestra sed. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo de justicia, de amor por los demás. Y gracias, Señor, porque le das un sentido a nuestra vida. Porque no importa si somos ingenieros o somos maestras, somos administradores o agricultores. El gran propósito de nuestra vida no es hacer dinero ni poner ni siquiera pan en la mesa.
El propósito de nuestra vida es tener hambre y sed de justicia y hacerla. El levantar la verdad y buscarla, y que siempre haya transparencia a nuestro alrededor, y velar porque las personas tengan esa transparencia. Y Señor, que las personas tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido de conocerte. Ese es el propósito de nuestras vidas. Y lo más lindo, Señor, es que dice que ese propósito se llevará a cabo porque seremos saciados. Seremos saciados aquí, poco a poco, y seremos saciados por completo cuando estemos en tu presencia. Pero Señor, yo te pido que el mensaje que hemos escuchado de hoy cale profundo. Que donde haya injusticia sepamos que es con nosotros, es con el batallón del Señor, es con su pueblo. Tú nos has llamado a tener hambre y sed de traer la verdad y darle a cada uno lo que se merece. Por favor, danos más hambre, danos más sed, Señor. Danos tu corazón y que se haga tu voluntad, que nosotros la traigamos por medio de tu Espíritu Santo, así como se hace en el cielo, en la tierra. Te damos gracias y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.